Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de esta cuarta temporada. Hoy vamos a hablar sobre música. Tengo una maravillosa invitada que se llama Wendy Lozada. Wendy sabe todo sobre música, es licenciada en artes, con mención en música, es magíster en musicología latinoamericana, eso suena divino, es docente en estimulación e iniciación musical, musicóloga, productora, cantante, violinista, creadora y directora del programa Musicalmente Criando aquí en Costa Rica, tal vez la conozcan. Así que bienvenida, Wendy. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, para mí todo un placer estar en este espacio y poder compartir pues parte de mi experiencia con todos ustedes. Bueno, primero, antes de empezar con algunas preguntas que tengo para vos, tal vez si les contás a las personas qué es Musicalmente Criando para que sepan con quién están conversando. Bueno, Musicalmente Criando es un programa de acompañamiento musical para primera infancia, niñas y niños de 0 a 3 años. A través de nuestro programa ponemos a su alcance la música para acompañarlos en el desarrollo integral, ya sea en el área cognitiva, social, emocional, motriz y comunicativa. La música pues tiene un poder muy grande, es una herramienta muy valiosa en el desarrollo de la primera infancia y lo más hermoso es que ofrece espacios de vínculos, de vínculo familiar, de manera que los niños puedan compartir espacios de calidad con sus familias, que para mí es el valor más grande que tiene Musicalmente Criando. Y siendo la música, pues el arte que mejor conecta con nuestras emociones, pues es un espacio muy amable para las familias y para generar estos momentos de conexión. Bueno, y es que empezaste porque justo te iba a preguntar eso, ¿qué beneficios nos da la música? Vos que has estudiado tanto de esto, ¿cómo utilizar algo como la música nos puede dar pie a desarrollar un montón de cosas? Entonces, contame cuáles son esos beneficios que nos da la música como seres humanos, adultos y niños. Mira, la música es una herramienta pues muy valiosa porque tiene efectos positivos en todas las áreas del desarrollo del ser humano. Ella influye de forma positiva en el área cognitiva, en el área motriz, en el área social, emocional, comunicativa y por supuesto se vuelve una herramienta aún más valiosa al trabajarlo con primera infancia y ya que el cerebro infantil también tiene una gran apertura hacia la música. La música les permite tener mayor conciencia de sí mismos, de su entorno, de los demás, aprenden también como de una forma muy valiosa canalizar y transformar sus emociones, que hemos estado hablando ahorita actualmente en el área educativa, se habla mucho de las emociones, de la inteligencia emocional en la infancia, y la música pues es una herramienta muy valiosa en ese aspecto. La música los ayuda a desarrollar de una forma única su imaginación, su creatividad, los ayuda a vivir una vida más plena, más dichosa, ser buenas personas, ser más sensibles y más humanas. Generalmente cuando tú hablas de música, en este discurso, digamos, conservador, se puede decir, Sí, siempre sí. se habla de la música como que hace más inteligente a los niños, ¿no? Casi siempre ese es como la connotación que le dan a la música. Y los padres te dicen, es que yo quiero que mi hijo toque un instrumento porque eso los ayuda a ser más inteligentes, a ser buenos en lógica, a ser... Casi siempre esa es como la casilla que le dan a la música. Y realmente la música es mucho más que eso, muchísimo más, porque ya de por sí los niños ya son inteligentes. Pero ¿qué hace la música? Potencia aún más, potencia mucho más esas respuestas y esos procesos que esperamos durante el desarrollo infantil, ¿no? Un proceso que ya los niños de por sí hacen y la música los ayuda a potenciarlo aún más, ¿no? Les da ese espacio. A mí me pareció muy interesante lo que dijiste ahora de que la música, no recuerdo la frase exacta,
pero que nos conecta como ninguna otra cosa con las emociones. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, como por qué se da eso, ¿verdad? ¿Cómo entiendo que la música me conecta con mis emociones más fácilmente? Sí, bueno, yo no soy experta en neurociencias, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de una forma bastante simple, como para poder explicar, es como la parte del cerebro que trabaja las emociones está muy cercana a la parte en la del cerebro que también procesa la música. Wow. La música. Entonces está muy, muy, muy correlacionado. La música estimula lo que son las neuronas espejos. Y las neuronas espejos también nos ayudan como a sentirnos el reflejo hacia las otras personas. Entonces también potencia el que seamos mucho más amables con los otros, ¿no? Empatía. Empatía hacia el otro, exacto. Claro, todo esto también depende del tipo de música que tú escuches, pero lo podemos entender de una forma muy fácil. Cuando tú ves una escena en el cine, ves una película y ves una escena romántica, tú la ves y la música es la que le da esa entonación romántica y te hace sentir como, wow. De hecho, hay un experimento, se puede encontrar en YouTube, donde una misma escena le ponen distintos tipos de música. Y dependiendo del tipo de música, es la emoción que te genera la escena que estás viendo. Ya sea romántica, ya sea de amor, ya sea de miedo, ya sea de suspenso, ya sea de terror, dependiendo de la música que le ponen a esa escena, es la manera en la que tú comienzas, en la que tú interpretas y la emoción que aflora. Entonces, hay una correlación muy, 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 muy cercana entre la música y lo que son nuestras emociones. Entonces, la música permite, para mí es un medio de expresión que permite que los chicos puedan ser y puedan expresarse tal y como se sienten. Y les da esa oportunidad de conocerse a sí mismos, de ir manejando sus emociones, de saber cómo se sienten. Y obviamente eso es una herramienta súper valiosa pues en la construcción del ser de esos pequeñitos en sus primeros años de vida. A mí me gustaría preguntarte en tu experiencia y en lo que haces en el día a día, ¿cómo podría ser la música o cómo podríamos ver la música como un vehículo para invitar a aprender, para invitar a jugar? ¿Cómo podemos utilizar la música para hacer una invitación a aprender algo nuevo? Mira, la música además es una herramienta que tenemos allí a la mano, ¿no? Muy, muy cercana. Y lo vemos, por lo menos en los kinders, tú ves que se trabaja mucho con la música. Así es. Se trabaja, siempre la música está como muy presente. No siempre es la música más adecuada. Bueno, me encantaría que ahora nos digas, por favor, cuál es la adecuada. Pero la música siempre está presente. Como dije al principio, los niños, el cerebro infantil pues tiene una gran apertura hacia la música, entonces les genera altos niveles de participación. Es mucho más fácil que un niño pueda aprender con música que sin ella. Por ejemplo, vamos a aprender, que prefiero hacerlo más práctico como para que me comprendan. Vamos a aprender las partes del cuerpo y tú le dices, bueno, estas son las manos, estos son los pies y estos son los ojos. Ok, yo te escucho y todo bien. Pero, por ejemplo, si tú le dices, mira, vamos a hacer un juego cantando, un juego musical para aprender las partes del cuerpo. Y el juego se llama Acatá. Cada parte del cuerpo que yo diga decimos Acatá. Entonces decimos, ¿dónde están las manos? Acatá. ¿Dónde están los pies? Acatá. ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? Te aseguro que de esa manera va a ser mucho más experiencial, mucho más ameno, mucho más amable el conocimiento y el aprendizaje que decirle simplemente dónde están las partes. Entonces, la música nos da esta posibilidad y da muchísima más, valga la redundancia, posibilidades a los docentes de usarla y que sea mucho más efectiva y más amable en los chicos. Y tú lo ves, lo sientes en ellos también, cómo responden, cómo se divierten, cómo sonríen, cómo ellos mismos, cómo ese juego musical les da la invitación para que ellos también puedan crear e imaginar e involucrarse más en el proceso de aprendizaje. Entonces, realmente para mí es mágica y no puedo concebir la educación sin la música presente. No, y creo que definitivamente, bueno, con ese ejemplo simple que nos mostraste lo podemos ver, pero
¿Qué pasa con una mamá o con una docente que pueda estar escuchándonos y que diga, yo no canto tan bonito como Wendy, tengo No, que... y ahorita no tengo voz, estoy bifónica. Pero igual te sale súper lindo. Entonces, ¿cómo podemos empezar con la música? O sea, descargo algo en internet, pongo alguna playlist en Spotify, me tengo que aprender una canción. ¿Cómo podemos empezar en el mundo de la música para alguien que tal vez no tiene formación en música? Claro. Obviamente Spotify y todas estas aplicaciones son de gran ayuda para trabajar la música, pero nuestra voz tiene un poder muy grande de conexión con los Wow. chicos. Uh-huh. Y creo que tanto para mamá como para, sobre todo para las docentes, es importante lograr esa conexión con los peques. Ok. Aunque no tengamos voz para cantar, Sí. podemos jugar con los chicos, podemos hacer ese esfuerzo, aunque no seas afinada, pero hacer el intento de poder generar estos juegos y esta empatía, ya sea leyendo una poesía, ya sea que de repente el cuento no sea melódico, sino más bien sea como rítmico, o sea como Mm. que eso puede funcionar también, como por ejemplo tú tal vez no entonas sino dices, ¿dónde están las manos? Aquí están. ¿Dónde están Uh-huh. los pies? Aquí están. O sea, podemos usar Uh-huh. tal vez ese canto que no es tan tonal, que también nos Claro. puede ayudar a conectar con ellos. La voz tiene un poder muy grande y siento que es mucho más mágico esa conexión a través de la voz que con una aplicación de Spotify. Y uno lo percibe en los chicos y puedes conectar con ellos. Además, en primera infancia estamos trabajando otras cosas, estamos trabajando comunicación, estamos trabajando lenguaje, Así estamos es. trabajando discriminación auditiva, Sí. estamos trabajando coordinación oculomanual, o sea, una cantidad de elementos que estamos Uh-huh. desarrollando y que la voz nos puede ayudar, la voz, el juego musical nos puede ayudar a desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mamá cómo puede trabajar o cómo puede hacer un espacio musical en casa, tener una cesta de instrumentos musicales, bueno, las teachers Uh-huh. también, que invite a Uh-huh. los chicos a acompañar ese canto o esas Uh-huh. canciones con instrumentos. Uh-huh. En casa, por ejemplo, podemos cantar en esos momentos de conexión como en el baño o cuando cambiamos el pañal. Uh-huh. Eh, Podemos ir nombrando las partes del cuerpo con una canción que nos podemos inventar. Podemos poner música que nos invite a movernos, esa música que nos hace felices y Uh-huh. que nos hace, ¿sabes? Como llenarnos de alegría y compartir esas canciones con nuestros peques. Eh, Tararear melodías sencillas sin palabras, solamente el Uh-huh. tarareo y eso va generando como esas respuestas en los chicos de repetir lo que uno está tarareando o empezar a inventar también sus propias canciones, Uh-huh. ¿no? Eh, ¿Qué más pudiésemos hacer? Construir instrumentos musicales con materiales reciclados. Eso me encanta. Eso también está muy lindo y trabajamos otras habilidades como es la motricidad fina, Sí. motricidad gruesa, o sea, realmente nos da como, ¿cómo se puede decir? Un panorama gigante de posibilidades que podemos poner a disposición de la infancia, ¿no? Tanto en casa como en la escuela. Y a pesar de que no cantes o no tengas voz, como te digo, podemos usar otras herramientas musicales que nos pueden dar esa posibilidad, que nos pueden dar esa opción. Me encanta. Además, creo que ahora que dijiste que hay algo muy importante en la voz, em, y pienso en el desarrollo del lenguaje de niños pequeños, también Uh estoy -huh. pensando y quiero señalarlo de que en el desarrollo del lenguaje es tan importante que nos escuchen como que nos vean, porque los niños pequeños Exacto, ven los exacto, movimientos de nuestra cara, de nuestra boca, para exacto, aprender cómo decir las cosas. Y eso lo perdemos si ponemos, por ejemplo, Spotify. exacto, Entonces, eso me pareció muy valioso y exacto. también, bueno, eso, si no sabemos cantar y no nos animamos o no nos sentimos con ese talento, esa creatividad ahí, podemos, como vos decís, utilizar un ritmo o las palmas, o, ¿verdad? Podríamos Exacto. utilizar algo más
Entonces, de repente, tal vez no sabemos una canción, pero escuchamos algo por ahí que nos gusta, no la podemos aprender y podemos empezar a repetirla nosotros con nuestra voz para los Exactamente. chicos. No, y además tocaste un aspecto importante, ¿no? Que eso también rompe un mito que ya lleva tiempo. El efecto Mozart, por ejemplo, fue uno de ellos. Que la música por sí sola no hace absolutamente nada. O sea, tú el colocarle, sobre todo en estos primeros años de vida, colocar música y solamente colocarla, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque el niño aún no entiende qué significa eso, qué sentido tiene. ¿Quiénes somos los que le damos el sentido y los que empezamos a crear ese proceso de aprendizaje a través de la música? La presencia de un adulto, la presencia del cuidador o cuidadora que está allí y es el que le va a traducir eso que estamos escuchando, ya sea con nuestra cara, con nuestro rostro, con nuestra voz, con nuestros movimientos. Nosotros somos los que le estamos dando esa información a bebé y es allí cuando comienza el proceso o el efecto de la música en la infancia, con la presencia de un cuidador o una cuidadora que esté realmente presente y conectando con ese niño, ¿no? En ese momento. Y es lo que tú dices, el que nos vean las facciones, el movimiento de la boca, los gestos de la cara, todo eso es lo que va dando información a bebé y va sintiendo lo que esa música significa para él y lo que causa en él. Entonces, Me eso también es encanta. importantísimo. Sí. Entonces, claro, el efecto Mozart, lo que decía es, si tú le pones Mozart a tu bebé, pues va a Sí. ser un desarrollo cognitivo mayor y esto va a generar que sea un niño mucho más inteligente. Sentar a un niño en una alfombra y ponerle Mozart no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a hacer? La contención en ese momento en el que escuchamos música es lo que va a comenzar a generar ese despertar cognitivo, ese despertar motriz, ese despertar comunicativo, ese despertar emocional y social. Allí es donde está la magia realmente. Bueno, y tengo que preguntarte el contrario, porque dijiste que en la mayoría de los kinders hay música, pero no necesariamente la correcta. Entonces, quiero preguntarte cuál es la música que no, o que se queda limitada, o la que vos decís, esa no es la mejor manera de exponer a los Claro. niños a la música. A ver, digamos que la música es un universo inmenso de Sí, géneros, de sí. ritmos, de melodías, y todas son maravillosas y cada una tiene su fuerte, ¿no? Pero hay algo que puede hacer totalmente la diferencia, que son las letras de esas canciones. Eh, las letras de esas canciones pueden hacer que todo deje de valer la pena. ¿Por qué? Porque pues estas letras manejan una carga emocional, manejan una carga social que puede no ser positiva en ese proceso de aprendizaje. Vayamos a un caso simple, el reggaetón. El ritmo del reggaetón es milenario. O sea, hay millones de tribus, de grupos culturales en África que usan ese ritmo del reggaetón y que se ha venido generando a lo largo de la historia. Pero cuando tú le incluyes la música actual del reggaetón, está generando un efecto totalmente contradictorio en el desarrollo de la infancia. Porque es una letra que no tiene valores que no son positivos, no manejan el respeto, son letras muy fuertes, incluso cargadas de violencia, y obviamente todos estos factores afectan en el desarrollo del niño. Entonces, te decía que la música maneja la empatía y realmente ese efecto puede generar el efecto contrario, ¿no? Okay. Puede generar el efecto contrario. De hecho, hace unos meses, Karina Castro, Karina Fumero, Sí. escribió un artículo donde hablaba justamente del efecto de las letras, el efecto cognitivo que pueden tener esas letras en los niños. Entonces, como que tener muchísimo cuidado cuál es el mensaje que le queremos mandar a nuestros peques y qué música estamos escuchando. Yo he oído letras, no voy a decir nombre de ningún artista para no entrar en polémica, pero letras que no son adecuadas para primera infancia en preescolares. Y eso es grave, porque entonces, claro. ¿qué valores son los que estamos manejando? Claro. ¿Qué valores somos lo que se supone que la escuela es un espacio en el que estamos
enseñando a los chicos a integrarse en la sociedad, a hacer el bien al otro, a apoyar al otro, a ser buenos ciudadanos. Y cuando colocamos estas letras cargadas de violencia, misóginas, machistas, racistas, entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Y entonces allí cuando también entra en discusión los valores que realmente está transmitiendo la escuela y lo que quiere generar en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, vamos a buscar ese, porque siempre nos gusta poner algunos links en el episodio que sean valiosos, así que vamos a buscar ese artículo para ponerlo en los links del Sí, episodio y que los papás puedan leerlos. Yo quiero súper. comentarte, y tal vez aquí vamos iniciando como la conclusión del episodio, pero yo quiero comentar que a mí me parece, por lo menos desde mi visión y yo pensando en el trabajo que nosotros hacemos a nivel de diseño de espacios, invitaciones de juego, por ejemplo, en Little Monsters, en nuestros kinders, y que son espacios que se pueden replicar también en casa, por ejemplo, estoy pensando que no solo están los espacios plenamente musicales, es decir, no solo nos podemos compartir con nuestros hijos o nuestros alumnos en espacios que son plenamente musicales, que se tratan de crear música o de crear instrumentos o Claro. de acompañar música o cantar o bailar y expresarnos, que me parecen súper ricos y nosotros, por ejemplo, tenemos espacios así todos los días, pero también me parece que podemos entender la música y explorar la música y los sonidos como parte de otros espacios de juego. Por ejemplo, yo me Claro. imagino un diseño de una invitación de juego que esté replicando, por decir, una jungla, y entonces tengo elementos para que jueguen y para que se inspiren y para que puedan crear y explorar una jungla, y qué tan rico sería incluir música Claro. rítmica o incluir algunos sonidos de animales de la jungla, o, ¿verdad? ¿Cómo no limitarnos con todo lo que nos ofrece la música? Podríamos crear ambientes, podemos crear espacios, podemos explotar la imaginación de los niños, Claro. ¿verdad? E Claro, invitarlos es aún que, más. mira, algo maravilloso que tiene la música es que eh, puede tener alianzas con otras ramas artísticas Claro. naturales y son mágicas. O sea, la música se puede entrelazar maravillosamente con el teatro, con la danza, con la Mm, literatura, ujú, con la expresión artística, ujú, plástica. O sea, ujú, puede funcionar perfectamente. Y como te digo, yo trabajo y uno de mis trabajos más grandes ahorita es no ver la música solamente como la posibilidad de ser un cantante o ser un instrumentista a futuro, ujú, sino que más ujú, bien la música sea parte de nuestra vida, seamos o no músicos. ujú, Entender que nuestro entorno, todo nuestro entorno está rodeado de música. Una bellísima invitación musical puede ser salir a un jardín y sentarnos a escuchar los sonidos de la naturaleza. me Estamos encanta. trabajando discriminación auditiva, Sí. estamos trabajando audición activa, le estamos enseñando a los niños que no estamos solos en este mundo, estamos Ujú, rodeados de una cantidad de elementos ujú, maravilloso, le estamos enseñando a amar la naturaleza. O sea, mira todos los valores sí, sí, que estoy sacando de una pequeña invitación sí, y que sí. va mucho más allá de la música per se. O sea, yo a través de Musicalmente Criando, lo que tratamos es que realmente la música sea un elemento valioso en la formación del ser de estos peques, de que sean niños únicos, empáticos, amables, sociables, de que sean niños amados, porque nuestras sesiones se hacen en compañía con los padres y Ujú, eso tiene una lógica y un sentido. Es también hacerle ver a los papás, ponerlos a la altura de sus peques y que realmente eh, 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 vuelvan a ser niños y vuelvan eh, a sentir esa sensibilidad por la infancia. ujú, Eso sin duda es un valor que nos hace ser mejores padres y mejores madres en el sentido de que entendemos nuevamente la infancia y nos ponemos nuevamente a su nivel. Y no que el niño se ponga al nivel del adulto, sino todo ujú, lo contrario. Entonces, es una invitación para que los padres también jueguen, para que toquen instrumentos, para que creen, para que imaginen, ujú. y en esa medida volver a entender la infancia, volver a comprenderla y abrazarla, ¿no? Así es. Bueno, y me devuelvo a una de las cosas que hablamos al inicio,
que es y mostrarles y modelar para ellos que no solo se disfruta la música cuando sabemos cantar bien o cuando sabemos Exacto. bailar bien, que podemos O tocar un disfrutarla, instrumento bien. claro, o tocar un instrumento, podemos disfrutarla de muchas maneras y Así me es. encanta como la idea de este episodio era la música como una herramienta más para invitar al juego y creo que es una herramienta para la vida, o sea, hace Así es. dos episodios hablábamos con Valeria, que ella decía que ella con sus hijas pone música en la cocina, que dice que en su cocina dice, esta cocina es para bailar o algo así decía, y entonces pone música y en cierto momento del día bailan en la cocina. Entonces, Maravilloso. por ejemplo, eso es un espacio en donde Maravilloso. es a través del baile, pero me imagino que eso, por ejemplo, les ayuda a los niños a canalizar emociones, tal vez a Exacto. desconectarse, a tranquilizarse Exacto. de lo que pasó en el día. Entonces, cómo una invitación de juego no tiene que ser compleja, ¿verdad? Puede ser bailar en la Muy cocina, puede ser fácil. ir a sentarse al jardín, Exacto. como dijiste. Así que bueno, Sí. creo que sobre música podríamos seguir hablando un montón, Muchísimo. muchísimo. Además es un tema que me apasiona mucho. Total, y creo que por lo menos hoy, que es la idea de nuestros episodios, les dejamos la semillita, ojalá, de que exploren un poco más con la música, de que se animen Sí. más a cantar, de que se animen más a bailar, a crear instrumentos musicales, a tener algunos por ahí si no los tienen en casa. Sí, Y escuchar música en esos momentos para dormir, me una encanta, canción sí, que nos sí, vaya o que le vaya indicando a bebé de que ya claro, es el momento de descansar. claro, Entonces, eso, irle poniendo a cada canción una emoción que van a sí, ser como esas herramientas que vamos metiendo en la mochilita de nuestros peques y así que van a quedar es. ahí para siempre. Así es, y tal vez después más adelante no va a ser la misma canción, tal vez a veces más infantil, pero va a ser la música como una herramienta para él, para su Así es, manejo emocional. así es. ¿Cómo podemos conectar con vos? ¿Cómo pueden conocerte? ¿Cómo pueden ir a Musicalmente Criando? Contanos. Súper, bueno, de hecho me encanta, justamente te lo iba a decir, en nuestro perfil de Instagram, Musicalmente Criando, Sí, pueden encontrar muchísimas opciones de canciones y actividades musicales que pueden practicar genial. con sus peques como para tener un inicio y ya Sí, luego comenzar a crear las suyas. También tenemos nuestro canal de YouTube, allí tenemos sesiones musicales de 15-20 minutos, que no es necesario que las vean, solo con escucharlas ya pueden hacer actividades musicales en casa con los peques, porque sé que muchos pues no exponen a pantallas a sus chicos, pero no sí, es sí. necesario verla, con escucharla es suficiente. También nuestro perfil de YouTube es @musicalmente criando, en Facebook también @musicalmente criando, nuestra página web que está en construcción, pero ya pronto va a estar lista y van a poder agendar clases por allí, www.musicalmentecriando.com, y nuestro WhatsApp, que van a tener respuesta inmediata para poder agendar una sesión con nosotros, que es el 8506-0742. Y bueno, por supuesto, nuestro correo electrónico, información@musicalmentecriando.com. Bueno, pues todo eso que acaba de decir Wendy también lo vamos a Súper. poner los links en las notas del episodio para que puedan encontrarlos. Y me encanta porque quienes viven aquí en Costa Rica, pues obviamente ojalá puedan darse la vuelta por Musicalmente Criando y quienes no, ya les diste Sí, también igual herramientas, quienes estén fuera de Costa Rica para que te sigan y para que puedan tomar de ahí herramientas para explorar más la música. cierto. Bueno, y lo más importante, nuestra casita musical, que está Claro. abierta para todas las familias en Avenida Escazú, el edificio 205. Allí los esperamos. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Wendy. Gracias por tu tiempo. A ti, Silvia, muchísimas gracias por generar estos espacios para profesionales de la infancia y para las familias que son tan valiosos, de verdad. Muchísimas gracias. Y para todos los demás, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio.